Ok, fíjense, un poco la teoría del ciclo austríaca lo que dice es esto, ¿no? Que cuando el central baja la tasa el central o cualquier organismo del Estado que tenga el control de las tasas de interés, ¿no? Cuando el central baja las tasas de interés, entonces provoca un, eh, este, un crecimiento inmediato por el crédito barato. ¿Ok? Y en ese crecimiento inmediato entran las buenas y las malas inversiones, ¿no? Las inversiones adecuadas y las equivocadas. ¿Ve? Entonces, ese crecimiento no es homogéneo, ¿no? El crecimiento en los precios que se provoca por, la, por la expansión del crédito no es homogéneo, ¿no? No es como dice el índice de precios, ¿no? Esa es una cosa que probablemente a ustedes les cuesta entender. A mí me costó entenderlo cuando yo era un poco más joven, ¿okay? Porque a uno casi que lo hacen pensar que todos los precios se comportan igual que el índice, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que se llama el principio de Cantillon, de que los precios no se comportan igual, ¿no? A veces el IPC está subiendo y hay precios que se están cayendo, ¿no? Entonces no hay un comportamiento homogéneo de los precios, ¿no? ¿Okay? Y dentro de los diferentes, de las diferentes etapas de producción, los precios también se comportan distintos, ¿no? ¿Bien? Esa es la razón, por ejemplo, por la cual el precio del petróleo sube monstruosamente, pero el de la gasolina no sube igual que el que sube el precio del petróleo. ¿Sí? O sea, porque no hay comportamientos homogéneos en los precios, ¿no? Entonces, bueno, como las inversiones que se están ejecutando, uno no sabe si son las adecuadas o las equivocadas, ¿sí? Y llamamos equivocadas a aquellas que no se deberían haber hecho. ¿Sí? Eh, este, eh, este, eh, Se dan demandas muy acentuadas en los factores de producción y eso hace que los factores de producción crezcan más que los bienes del consumo. ¿Okay? Por eso es que el petróleo sube más que la gasolina. ¿Okay? Que suena contradictorio, ¿no? Porque uno lo que piensa es, bueno, si el costo de producción es el petróleo, entonces ¿por qué la gasolina no sube más? No, no, al contrario, ¿no? Pareciera extraño, pero así es como es la realidad, ¿no? Entonces, esto es lo que pone en peligro las inversiones equivocadas, ¿no? Porque la subida de los factores de producción hace que ese negocio sea inviable, ¿no? ¿Okay? Ese es un negocio que probablemente no va a tener consumo, ¿okay? O si tiene un consumo, el consumo no es lo suficiente para soportar la estructura de producción que tiene. Entonces, esas inversiones equivocadas son las que colapsan, ¿okay? Primero por la pérdida de ganancias, y bueno, y después cuando el ambiente general de inflación se manifiesta, entonces el central va a hacer política monetaria contractiva, y entonces él es el que va a presionar las tasas hacia arriba, y ahí es donde esas inversiones equivocadas, ¿okay? Salen del juego, ¿no? O sea, las que no salieron por pérdida en las ganancias del negocio van a salir porque la tasa de interés subió exorbitantemente, impidiendo que eso produzca, ¿no? Entonces ahí comienza la recesión, ¿okay? Que es un periodo de acomodo de las fuerzas productivas, ¿no? Y esa es una de las cosas que más choca de la teoría austríaca, ¿no? O sea, cuando Hayek le dice a Keynes, mira, cuando empieza la recesión ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, hay que cruzarse de brazos y esperar que eso termine, ¿no? Eso, yo lo digo en la escuela de economía y bueno, la mitad de los profesores me caen encima. ¿Cómo que no vamos a hacer nada? Tenemos que hacer algo. ¿Ok? Bueno, no puedes hacer nada porque ya no lo puedes hacer. Ya lo, 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 lo que va a ocurrir independientemente de lo que hagamos. Es más, muchas veces, y ese es el gran problema, ¿no? Cuando se hace algo y cuando el Fed hace algo, lo que hace es extender la recesión. ¿Okay? Por eso es que lo que dice Hayek es cierto, pues. ¿Okay? Sonará feo, sonará duro, sonará cruel, ¿okay? Pero eso es lo que hay que hacer. ¿Okay? Nos guste o no nos guste. ¿Okay? Cada vez que el Fed ha hecho algo para evitar que la recesión sea peor, ¿okay? Lo que hace es alargar el proceso de la recesión. Es más, el 29 es eso. ¿Okay? El 2008 es eso. ¿Okay?
sea, es el intento del FED de tratar de resolver el problema. Lo vuelve a echar a perder. ¿Okay? Entonces, bueno, bueno, ahí el desempleo y los cierres de empresas llevan a la economía a un redimensionamiento y la economía se prepara para una nueva recuperación, ¿okay? Que solamente va a ocurrir cuando el reacomodo se ejecute. La recuperación no ocurre después, o sea, no ocurre antes, perdón. ¿Okay? O sea, es más, de hecho, ahí es donde está lo álgido, ¿no? Si el Banco Central vuelve a entrar y vuelve a hacer lo mismo que hizo antes, de bajar la tasa, ¿okay? Prepárense, ahí hay ciclo, ¿okay? Y ese ciclo es inevitable, ¿okay? Ahora, si el Banco Central no hace nada, ¿okay? Que es la propuesta de los austríacos, de Hayek y de Mises, ¿okay? Que es la que no le gusta a nadie, entonces, bueno, el ciclo no se va a presentar, ¿okay? Y esa es la razón por la cual cuando no había Banco Central, ¿okay? En el primer Banco Central es 1654, en Suecia, ¿okay? El segundo es 1694 en Inglaterra. Entonces era mucho más extraño el fenómeno del ciclo. Por eso es que 305, 1000, 1300. ¿Okay? Esa es la razón. ¿Okay? Cuando vienen los bancos centrales, el ciclo se presenta a cada rato. ¿Okay? Por eso es que los austríacos estamos en contra de los bancos centrales. ¿Okay? No es gusto personal, ¿no? Y por eso es que decimos que la política monetaria es nefasta. Pues, ¿okay? Lo que pasa es que, claro, cuando el economista oye eso, el economista choca y dice, no, este hombre lo que quiere es quitarme el trabajo. Pues, ¿okay? Y no es verdad. ¿Okay? No es verdad. Los economistas tenemos muchas cosas que hacer en lugar de estar echándole a perder la vida a la gente, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces fíjense, si nosotros tenemos una curva de rendimiento positiva, que es la que ocurre en el fondo de la recesión, es más, esa curva ocurriría si el Banco Central baja las tasas o si los bancos naturalmente bajan las tasas. ¿Okay? Y ahí la bajada de tasas no va a ser como la que propone el Banco Central, por lo cual probablemente el ciclo no va a ser tan violento como el que el central nos está ofreciendo. ¿Okay? Y probablemente el crecimiento va a ser de mucho más largo aliento, ¿okay? Porque va a ser más difícil que entren inversiones equivocadas. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí me conviene comprar acciones. Ese es el punto para comprar las acciones. Entonces, comprar acciones es llevarle la contraria al mercado, ¿no? Porque cuando yo estoy en el fondo de la recesión, ¿okay? Si yo, por ejemplo, a mí se me ocurriera comentarle a mi esposa, sabes, tengo ganas de comprar acciones, mi esposa me diría, oye, vale, pero tú estás loco. En este momento la gente está pasando hambre, hay, hay recesión, este no es el momento. ¿Okay? Es precisamente llevarle la contraria al mercado. ¿Okay? Ahí es donde ustedes van a comprar las acciones baratas, ¿okay? Y las acciones tienen oportunidades de subir de precio, ¿okay? Porque estamos en el fondo de la recesión, ¿no? Estamos aquí, ¿okay? Las acciones suben de precio hasta aquí, ¿okay? Y bueno, ahí hay que cambiar la posición de la cartera, ¿no? Y la posición de la cartera se cambia a bonos de largo plazo, ¿okay? De nuevo, y yo he experimentado eso, ¿no? A mí me piden una recomendación en ese momento y yo le digo al que está oyendo la recomendación, un bono de largo plazo. Entonces el hombre pero ya va, un momentico, si la bolsa está subiendo, ¿ok? ¿Por qué tú me vas a recomendar que compre bonos? Bueno, precisamente la bolsa está subiendo, vende las acciones y compra bonos, ¿ok? Y entonces el tipo, no, pero no, ya va, un momentico, no. Y eso me pasó a mí en el 89, ¿no? En el 99, alguien me pidió una recomendación y yo le dije, mira, lo más sensato en este momento es vender las acciones de las .com y comprar bonos, ¿no? Tú estás loco. Eso fue la respuesta. Pero sí que las .com estaban explotando. ¿Cómo voy a venderlas? Precisamente por eso la vas a vender, chamo. Tú vas a vender cuando bajen. Véndelas ahorita y compra un bono a largo plazo. ¿Ok? Bueno, 6 meses después el mismo caballero me llama y me dice a mí, oye, vale, tú debes estar rico. Digo, ¿cómo que debes estar rico? Claro, chamo. Entonces ahí fue que a mí se me cayó la locha, ¿no? Yo digo, eso significa que tú seguiste comprando acciones y no compraste bonos, ¿verdad? Bueno, sí, yo metí la pata, pero coño,
¿Cómo tú sabías eso? ¿Vale? Miren, no hay que ser bobo, ¿no? O sea, si los precios están subiendo, vendan. ¿Okay? Yo sé que es difícil, ¿okay? ¿Okay? Que uno siempre se le anima el Scrooge, ese que uno tiene adentro, y uno dice, no, esto va a seguir subiendo. No, 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 ya un momentico. Ya está bueno de ganancias, sálganse. Búsquense una cosa que no haya subido. Y esa cosa son los bonos y suben de precio. ¿Okay? Y después cuando el Banco Central decide meterse, ¿okay? Porque hay mucha inflación y sube las tasas de interés, bueno, ustedes venden sus bonos de largo plazo, ¿okay? Y compran sus bonos de corto plazo, ¿okay? Y aprovechan el que las tasas de los bonos están muy altas, ¿okay? De los de corto plazo, y cuando las tasas de corto plazo se caigan, ustedes venden esos bonos de corto plazo y vuelven a comprar acciones. ¿Okay? Así es como se hace. ¿Okay? Y eso es jugar contra el riesgo de liquidez. ¿Por qué se hace esto? ¿No? ¿Okay? Fíjense, el primero, ese tiene explicación en el índice. Pues aquí el índice de la bolsa empieza a subir y el índice de la bolsa se estanca aquí. ¿Okay? Después de la estancada va a haber crack aquí. ¿Okay? Por lo cual usted no debería tener acciones aquí. Porque usted no sabe cuándo se va a dar el crack. ¿Okay? Entonces usted debe salir de las acciones después de que se tomó esta ganancia. ¿Okay? Ojo que aquí lo que estamos viendo es el PIB, ¿no? Pero aquí la bolsa subió, ¿no? Subió impresionantemente. Usted tome la ganancia. Aquí compre bono de largo plazo. ¿Okay? ¿Por qué compre bono de largo plazo? Bueno, pues el bono de largo plazo viene subiendo, pero no ha subido todo lo que debe subir. Va a subir más de aquí en adelante. Entonces, normalmente, las tasas de largo plazo se mantienen, ¿ok? Las del corto plazo son las que van a subir. Si las tasas suben, los precios bajan, ¿no? Que es lo que dijimos cuando hablamos del, de la operación de mercado abierto, ¿no? Entonces, si yo me compro un bono de corto plazo, lo que voy a hacer es perder plata en cualquiera de los tres escenarios. ¿Okay? Yo estoy aquí en el escenario con la línea azul. ¿Okay? El escenario futuro va a ser la línea de color rojo, ¿no? Entonces, aquí puede pasar a que la tasa de interés de largo plazo baje un poquito, pero la tasa de interés de largo plazo sube. Escenario B, que la tasa del largo plazo se mantiene, la tasa del corto plazo sube. Escenario C, la tasa del largo plazo sube un poquito, ¿okay? Y la tasa del largo plazo sube mucho, ¿no? ¿Okay? Entonces, en ninguno de los tres escenarios me conviene corto plazo. A mí me conviene largo plazo. Aquí gano la tasa de rendimiento. Aquí gano, además de la tasa de rendimiento, un aumento en el precio del bono. Y aquí gano el largo plazo, la tasa de largo plazo, y una pequeña pérdida de capital en el precio del bono. Entonces, cualquiera de estas tres situaciones me conviene más que esto. Por eso compro el bono a largo plazo. ¿Okay? Y bueno, y la última es que el Banco Central subió las tasas de corto plazo, las puso aquí, yo me compro mi bono de corto plazo, ¿okay? Vendí mi bono de largo plazo porque cayeron las tasas y compro mi bono de largo plazo, de corto plazo. Y espero, ¿ok? Espero, miren, la recesión va a tumbar la tasa. ¿Okay? Si la recesión no tumba la tasa, ¿okay? El Banco Central la va a tumbar y yo vendo aquí. ¿Okay? Y entonces tomo mi ganancia. Y ahí compro mis acciones con la ganancia de esto. Entonces, esto es lo que debe hacer un buen gerente de cartera, ¿no? ¿Okay? Lo que pasa es que, ojo, buen gerente de cartera es un tipo que está claro que el Banco Central es el estúpido, no los empresarios, ¿okay? Que el Banco Central va a meter la pata a cada rato, ¿okay? Y yo debo anticipar las metidas de pata del central. ¿Ok? Así lo vemos los austríacos. ¿Okay? Entonces, bueno, con eso sí termina la clase de hoy. ¿Okay? ¿Vale? Ah, no, hay que decir esto, ¿no? La teoría económica siempre se cumple, pero la teoría de verdad. ¿Okay? La academia conoce un caso que no se vive en la realidad, es el caso del libro. ¿Okay? La economía es una ciencia, no una religión revelada por un libro de macroeconomía y otro de microeconomía, y se evidencia y que se evidencia por estudios estadísticos. ¿Okay? Y que los métodos tradicionales de la academia nos llevan siempre a perder dinero,
¿Ok? Esa es la razón por la cual si yo voy a la bolsa con el libro de macro y con el libro de micro, quiebro. ¿Ok? Entonces yo tengo que entender que no existen errores de mercado, ¿ok? Pero eso tampoco significa que los mercados son perfectos. ¿Ok? Y que hay que seguir a los bancos centrales porque ellos son los que cometen los errores fundamentales de política, que son los errores del gobierno. Y esos errores crean oportunidades de negocio. ¿Ok? Entonces, con eso sí termina la clase. ¿Ok? Un buen analista financiero no es un analista macroeconómico. ¿Ok? Sabe macroeconomía, pero entiende dónde se equivoca la macroeconomía. ¿Ok? Entonces, bueno, señores, nos vemos el martes que viene. Espero que les haya gustado la clase. En un ratico les mando los 3 links. Bueno, en un ratico más tarde, ¿no? Porque acuérdense que hoy tengo clase de austríaca